Schmidt nace el 11 de julio del año 1888 en Plettenberg, en Alemania. Bueno, él también va a morir ahí, o sea, más allá de que tuvo varios viajes dentro de su país, y también creo que ha viajado a otros países. Se relaciona mucho también con el mundo español, eso me llamó la atención de Schmidt. Pero va a morir en su ciudad natal, en Plettenberg, también en el año 1985, estamos hablando del 7 de abril. Entonces, Schmidt nace un 11 de julio en 1888, y para ese entonces Alemania estaba recién unificada. Es decir, estamos hablando de una Alemania que recién se unificaba como Estado-Nación, uniendo más de, más de 40 aduanas distintas que funcionaban bajo su lógica, su corrupción inherente, y que de alguna manera el canciller Bismarck llevó a cabo ese proceso de unificación, no mediante una unidad de tipo republicano, como fue el caso de Francia, donde se trató de generar esa unión de lo que es el Estado. En realidad el Estado-Nación existía, pero en todo caso se le dio el barniz republicano a partir de la Revolución. Bueno, Bismarck va a hacer la revolución desde arriba, que es unificar bajo un Estado moderno, bien burocrático, pero no perdiendo la condición de monarquía. Entonces, eso es lo interesante, bueno, esa primera del proceso alemán, y por el cual, de hecho, le termina siendo mucho más eficiente como Estado a nivel de todo lo que moviliza económicamente, militarmente y burocráticamente, todo lo que moviliza va a ser exitoso frente al paradigma liberal de la Revolución Francesa. Entonces, lo primero que tenemos que decir para Schmidt es que se mueve en ese contexto, empieza estudiando Derecho, claramente, él empieza siendo abogado, jurista sobre todo, pues se dedica más a la parte de filosofía del derecho, y él se encuentra con lo que es la teología política como fuente y se encuentra con lo que es el pensamiento, digamos así, jurídico católico, pero que hay algo que es muy interesante cuando uno... Hay varios comentarios sobre Schmidt que dicen era demasiado católico para los vanguardistas y al mismo tiempo era demasiado vanguardista para los católicos. Entonces, me parece que una primera parte la podemos abordar por ese lado. De hecho, él escribe varias obras en esa época, pero una importante es precisamente teología política. Teología política. Mira, acá tengo también catolicismo y forma política. Catolicismo y forma política, exactamente, esa es otra también. Bueno, acá empieza ya con debate con algunos juristas de la época, como Kelsen, el mismo, no sé, tenés a Crabbe y otros más, que él decía, lo excepcional es lo que no se puede subsumir. Escapa toda determinación general, pero al mismo tiempo pone al descubierto en toda su pureza un elemento específicamente jurídico, la decisión. Fijémonos que eso es lo primero que hace a nivel, podríamos decir, revolucionario Schmidt, que es decir que lo jurídico no existe sin decisión. Empecemos por ahí, si te parece. Sí, de hecho lo trata también en el concepto de lo político cuando dice que lo político precede al Estado. Claro, exacto. Esto es algo también innovador. Sí. Más allá de que tenga puntos de entendimiento con Hobbes, por ejemplo, pero para Hobbes sin Estado no creo que no hay política, porque es una guerra de todos contra todos. Acá lo tenemos al Leviatán, exactamente. Para él es exactamente. El estado de naturaleza es una guerra de todos contra todos. Y Que es el en Estado realidad como la intermitencia, no constante, pero. es como un miedo, claro, como dijiste vos, un miedo constante de que el otro puede sacarte lo tuyo, puede arrebatarte la vida. Siempre está esta posibilidad. No en sí una guerra, pero sí la posibilidad. Exactamente. Entonces, está bueno esto que hace Schmidt de traer, de decir, bueno, la decisión está antes de cualquier forma burocrática, administrativa. Y lo político no pasa solamente por el Estado. Creo que el concepto de lo político, él dice, es el fin de esta época de los grandes estados, donde lo político ya pasa también por otros. Y él trata de darle también una forma, básicamente, ¿no? A esto. Es decir, bueno, cuál es la distinción y todo eso. Pero ahí está básicamente también uno de los puntos más importantes y el núcleo de Schmidt, que luego vamos a hablar también de lo que es este combate que tiene contra la neutralización política, ¿no? Y la indecisión y el estado asambleario permanente que lleva a un desangramiento, básicamente, de las unidades políticas, de las instituciones. Exactamente, el parlamentarismo como expresión, quizá institucional, de la lógica de la guerra civil. Sí. Sí, expresada en un falso pluralismo político. El indecisionismo. Claro, es la indecisión, es la parálisis de la unidad política. Es todo lo contrario, claro, bueno, sí, justamente acá lo dice, liberal, claro. El modelo liberal positivista, con el que, de hecho, por eso se va a pelear con Kelsen,
de Sí. lo que significa una sociedad totalmente, ya no estática, directamente inmovilizada o paralizada de tomar decisiones y por lo tanto llegar a destinos y de hecho resolver cuestiones. Y ahí vos Vamos, fijate cómo se relaciona también con este enfrentamiento que tiene contra lo ideológico, contra las categorías en las que se quiere encorsetar la realidad, e incluso contra la utopía, como forma de política, pongámosle, o de una sociedad deseable, ¿no? Lo utópico para él es perjudicial, no es algo beneficioso, no es algo sí, virtuoso. sí, totalmente. Sí, por ahí se van a incluir varias categorías problemáticas como la de humanidad y Mm. otras más que terminan siendo los más deshumanizantes en la realidad. Bueno, él dice, una de las frases que tiene es esta, ¿no? Todos los conceptos significativos y relevantes de la teoría moderna del Estado son conceptos teológicos secularizados. De esto parte la primera parte de su, digamos, de su recorrido y de su obra. Y hablar precisamente de que, esto es algo que lo charlábamos ahora en la trastienda antes de empezar, pero está bueno mencionarlo, que esto que dijiste vos, Roma, o sea, él reivindica el derecho romano, reivindica toda la fuente de saber que es Roma, y al mismo tiempo, eh, precisamente termina diciendo que no se puede relegar toda la vida la institución de la iglesia, porque precisamente es una institución que no está exenta, ¿no? Esto lo incluso analizaba Hobbes, no está exenta de tomar un partido, es decir, de ser un fenómeno político, ya no está justificado en un fenómeno teológico. En todo caso, los conceptos que puede tomar la iglesia dentro de su narrativa de poder pueden ser religiosos o teológicos, pero en realidad están imbuidos en lo que es la definición política. Vamos por ese Sí, lado. de ahí, fíjate la cercanía que tiene con Hobbes, el Claro. hecho de que Hobbes escribe en un momento de guerra religiosa para tratar de crear algo que pudiese armonizar todo lo que eran esa ruptura que se había generado de la unidad religiosa y que eran facciones que peleaban entre sí. La guerra civil para él era la muerte, ¿no? De este cuerpo que veía él como el Estado, este cuerpo mecánico. La soberanía era el alma y la guerra civil era la muerte. Entonces lo peor es la guerra civil, la lucha entre facciones, y él Sí. en el concepto de lo político dice, cuando lo religioso también define qué es el amigo y qué es el enemigo, entonces ya es una unidad política. Es una unidad política, no religiosa. Exactamente, sí. Ese es Entonces el dilema de Marx. él tiene esta cosa de que por un lado tiene esta idea de volver a traer lo teológico hacia lo político y esta frase que son los estados modernos tienen conceptos teológicos secularizados. Por ejemplo, la Revolución Francesa, igualdad, libertad y fraternidad. Igualdad por ser todos hijos de Dios, fraternidad porque son todos hermanos, libertad por libre albedrío. No se escapa de eso. Tiene esto de buscar una salida cristiana también a la política, de tratar de buscar una quizás conjunción o entendimiento, pero a la vez es muy crítico de lo institucional y del daño que puede causar que estas unidades religiosas se vuelvan políticas, hasta la guerra, hasta la lucha entre facciones, y eso es lo que lo acerca mucho a Hobbes también y al Leviatán. Tal cual, tal cual. Sí, de hecho él tiene, justamente vos tenés la misma, la versión de Leviatán en la teoría del estado de Thomas Hobbes, que justamente ahí analiza todo lo que significa el Leviatán en términos de esa maquinaria animada por el soberano. Es una maquinaria que vive gracias al soberano. Y ahí es donde se tocan esos dos puntos en común de Schmitt y Hobbes, que es el tema de la decisión. Fijémonos, por ejemplo, acá tiene una cita interesante, ¿no? Dice, en el antiguo Imperio Romano, este tipo específico de neutralidad corresponde al grado de perfección técnica de una máquina estatal, en la medida en que su organización administrativa había alcanzado ya un alto grado de desenvolvimiento técnico. En la frase del testamento político de Federico el Grande, Je sais neut entre Rome et Genève. O sea, lo que va implícito, si se tiene en cuenta la perfección que entonces tenía el Estado prusiano y la actitud filosófica de Federico, es la neutralidad en sentido técnico estatal más que la tolerancia o el escepticismo personal. El Estado de Federico el Grande es acaso, como certeramente ha observado Gustavo Steinbomer, el ejemplo más acabado de un mecanismo animado por una persona soberana. Justamente ahí está la frase. La neutralidad es aquí
simple función de una racionalización técnica en la esfera político-administrativa. Desde el ángulo de la neutralidad concebida técnicamente, importa de manera decisiva que las leyes del Estado sean independientes de toda verdad y rectitud sustancial del orden religioso o jurídico, y que su vigencia como normas imperativas se derive exclusivamente de la precisión positiva de la decisión estatal. Es decir, la decisión funda el orden jurídico, funda la norma, porque a partir de las decisiones se va normalizando el sistema, y esto también obedece a una frase de Hobbes, que es la verdad no hace a la ley le hace el poder. Sí, lo que decide el soberano es lo que está bien para Hobbes, porque sin el Leviatán no existe la vida directamente, la seguridad. Y es esta relación que hay entre orden, entre seguridad y obediencia, que también la rescata Hobbes, la rescata Schmitt. Schmitt de Hobbes, sí. Pero sí, él le llama mucho la atención este concepto mecanicista del Estado que encuentra su finalidad en sí mismo, no en otro fundamento. Y también el hecho de lo que Hobbes trae, que lo estudia acá en el Leviatán, del mito, de cómo, creando a lo que Hobbes hizo o quiso escribir, ¿no? Dice que termina operando por sí mismo. Y ahí hasta se pregunta, dice, ¿qué es lo que quiso hacer Hobbes con esto? Porque fíjate que él comienza su libro con una imagen, también un dibujo, de un hombre compuesto de muchos hombres que tienen una mano un cetro y otra mano una espada, representando el poder político y el poder eclesiástico. Claro. Entonces dice, ¿por qué no usó al Leviatán en todo caso? Si ya se llamaba así. Y bueno, él le atribuye también ahí una intención un poco simbólica, esotérica. Dice Hobbes ante también esta guerra religiosa y todo esto que estaba pasando, se refugia también en lo esotérico, dice él, ¿viste? Es que, claro, lo necesitaba porque tenía que generar un elemento precisamente neutralización, pero de la guerra civil. O sea, Sí. generar un elemento que fuera amplio lo suficiente para que todos pudieran estar de acuerdo, lo aceptasen como gran símbolo, y fíjate que lo coronó con una frase, Jesús es el Cristo. O sea, Sí. ninguna secta, por más cerrada que sea, iba a negar eso. Entonces, Claro. entonces fue como la frase que los iba a unir a todos. Y precisamente lo que te hace entender es que el Estado es una maquinaria compuesta por todos los que conforman ese contrato social. Y eso es lo que vos dijiste. La espada representa el poder político secular y luego el báculo representa lo que es precisamente la justificación hermenéutica de lo que es la verdadera interpretación, que para Hobbes la debía dar el Estado. Es decir, el Estado tiene que tener, no quizá la única palabra, pero sí la última palabra, en el sentido de que la constitución del Estado no puede ser contrariada por una religión particular, o por una secta particular, o por un grupo particular. Fijémonos hoy en día qué es lo que pasa en Europa ante el avance de una religión que no solo pone en jaque a las leyes nacionales y la constitución de sus propios estados, sino que incluso les implanta una ley religiosa propia a niveles municipales, o sea, a niveles de estados más pequeños, pero avanza en ese sentido contrariando a la constitución misma del Estado. Esto lo previó Hobbes. Y de hecho en su misma Inglaterra. Fíjate qué interesante lo que trae él cuando él dice de que la guerra entre estados no puede haber una guerra justa, tal y como puede ser entre las religiones. Y por eso él critica también estos conceptos como los de hacer la guerra por la libertad, por la democracia, por el humanitarismo, que terminan deshumanizando al otro, Sí. Y haciendo de que se pase por encima cualquier tipo de leyes o cualquier tipo de contención, podría decirse, hasta poder llegar a la destrucción total del otro y la humillación. Entonces ese es fíjate cómo fue construyendo esto también, ¿no? O sea, la guerra entre Estados-nación no puede haber una guerra justa, tal y como puede ser entre facciones religiosas. No, Porque eso totalmente. es lo que lleva también a la guerra absoluta. Es la guerra absoluta, exactamente. Yo, de hecho, en un informe que saqué sobre el tema de por qué tanto a China como al Reino Unido les interesaba tener un mundo islámico unificado, y hablé del tema de Israel y de cómo el Reino Unido le iba soltando la mano a Israel. Yo dije, Israel tiene que dejar de usar ese discurso de la guerra justa, porque una guerra va a ser justa para algunos e injusta para otros. Y si quiere sobrevivir como Estado, tiene que dejar ese tipo de cuestiones, y lo cito a Schmitt, precisamente, porque de hecho hasta tomé una nota periodística de alguien que hablaba en esos términos, y decía, claro, falta explicar también, si vos te querés defender a nivel discursivo como Estado, sea cual sea, digo,
vos, no sé, estás en una guerra por tu existencia y querés defenderte, el argumento que tenés que usar y va a tener que ser político. Y de hecho, por más religioso que se diga tu argumento, inclusive por más moral que se diga, siempre va a ser político.